Hola a todos, hoy vamos a hablar ya dentro de esta que podríamos decir serie de modelos emblemáticos de Renfe reproducidos en escala N, de las unidades 440, que como muchos sabemos, casi todo el mundo, las reprodujo Ibertren durante los años 80 y que es uno de los modelos más deseados de esta marca, porque las unidades 440 se puede decir que son las unidades más emblemáticas de la Renfe, y es que se construyeron 255 unidades, circularon por casi todas las líneas de la red, con únicas excepciones del Bilbao Portugalete Triano, que cuando las unidades 440 eran nuevas era una red de 1500 voltios y cuando se transformó a 3000 las unidades 446 han sido las reinas de la línea, y la línea de Almería a Minas de Alquife, que si bien fue electrificada, era para el servicio de mercancías, y por tanto los trenes eléctricos de viajeros no tenían sentido en los servicios que conectaran Almería con otras partes del país. Y bien, ¿qué podemos decir de las unidades 440? Son unidades cuyo concepto se basa en las unidades 600, las suizas, y que como puntos innovadores debemos destacar la rodadura, ya que fueron los primeros trenes de Renfe en tener suspensión neumática, las primeras unidades eléctricas en tener frenos de disco, y su calidad de marcha era excelente, alcanzando 140 km por hora, lo que para un tren de cercanías era una velocidad muy elevada. Si bien la aceleración era inferior que la de las unidades 900, sus características velocísticas eran buenas y prestaron buen servicio. Se pueden decir muchísimas cosas de las unidades 440, pero bueno, podemos decir las cosas que los eventos, las inauguraciones en las que estas unidades participaron. Entraron en servicio en 1975, justo el mismo día que desaparecía la tracción vapor, estando presente en ese acto nuestro hoy rey emérito, en aquel entonces príncipe de España, Juan Carlos I. El día que se apagó la última locomotora de vapor, que era una Mikado, se inauguró la electrificación entre Madrid y Guadalajara. Y las unidades de cercanías que empezaron este servicio fueron las unidades de la serie 440, que inauguraron esta electrificación. Las unidades 440 inauguraron también la línea Málaga-Fuengirola. Las unidades 440 inauguraron la línea de cercanías Aluche-Móstoles, con la particularidad de que era una línea separada del resto de la red, y que las unidades que circulaban en esa línea contaban únicamente con 2 coches, ya que por cuestiones de aceleración y rampas se pensó que era lo más conveniente. Los trenes de la serie 440 inauguraron también la línea de Barcelona al aeropuerto del Prat. Estos trenes fueron de los primeros en tener ASFA. Ya en los años 80, las unidades 440 fueron las primeras que tuvieron un sistema de comunicación tren-tierra, ya sobre el año 84, aunque era un sistema diferente al que hoy funciona. Podemos decir que las unidades 440 inauguraron la electrificación del Silla-Gandía, aunque ya en su versión reformada. Las unidades 440 se empezaron a reformar muy a principios de los años 90. Se hicieron 2 tipos de reforma, una para cercanías y otra para regionales, diferenciándose en los interiores, pero tenían en común la presencia de equipos de aire acondicionado y una estética externa totalmente renovada para equipararlas a las series 446 y 447, que en aquel momento eran el último grito en Renfe. Estas unidades también inauguraron la aplicación de la electrónica de potencia en los trenes eléctricos de Renfe,
ya que hubo dos unidades de las 255, las unidades de la subserie 500, que fueron dos, que contaban con sistema de troceador de corriente, es decir, chopper. Estas unidades, como solo fueron dos, y encima carecían de sistema de velocidad prefijada, no tuvieron mucha suerte. Estuvieron durante mucho tiempo prestando servicio en Málaga, pero cayeron enseguida fuera de servicio. Las unidades 440 normales son unidades reostáticas, es decir, control de potencia totalmente clásico. Por, primero, eliminación de resistencias, combinación de motores en serie con 2 grados de excitación de campo y luego combinación de motores en paralelo con 4 grados de excitación. Unas unidades muy clásicas en cuanto a sistema eléctrico, pero totalmente fiables, que han sido el caballo de batalla de Renfe durante más de 30 años y aún hoy siguen siendo fundamentales en la prestación de servicios regionales. Afortunadamente todas las 440 que circulan, muchas de ellas hoy matriculadas como 470, son reformadas. Y desde mi punto de vista todavía prestan un servicio muy eficaz. Tal vez el único problema de que ya estén un poco vistas, pero no por ello dejan de ser buenos trenes, como han demostrado durante ya los 40 años que llevan en servicio. Muchas de estas unidades les ha tocado emigrar, como otros trenes de Renfe, y a día de hoy prestan servicio en Chile y en Brasil, junto con otros trenes de nueva construcción, parte de los cuales también proceden de España, de las factorías de CAF y las factorías de Alstom. Una vez repasada la historia de las unidades 440, toca ahora hablar de las miniaturas, de las reproducciones excelentes que hizo Ibertren. Este modelo fue lanzado en dos versiones y dos decoraciones. La primera versión apareció en el mercado en 1982 y apareció en versión 2N y 3N. Se diferenciaban únicamente por la presencia del patín, que como ya sabemos tuvo corto recorrido en Ibertren, pero sí que tuvo bastantes ventas en su momento, puesto que se decía que era más fiable. Y la verdad es que la idea era buena, aunque los materiales con los que se fabricó la vía no estuvieron a la altura, y por ello el sistema, aparte de ser un sistema no estándar, pues fracasó. Pero aún quedan todavía trenes en 3N y lo mejor de todo es que se pueden transformar de forma fácil, en el caso de la 440, para poder disfrutarlas en el sistema 2 carriles, el 2N que llamaba la marca. De estas 4 unidades que tenemos aquí, 2 son repintadas y 2 son originales. Las versiones originales son estas dos del centro, la azul, y esta en concreto tiene el techo gris, lo cual nos indica que es una de las que se lanzaron en 1991. Esta otra es la versión de cercanías, también lanzada en 1991 y hoy en día cotizadísima, ya que se fabricaron muy pocas, solo se fabricaron durante 2 años, Ibertren cerró en 1993, en enero, y además ha sido lo único, hasta no hace mucho, hasta la aparición de los trenes de 2 pisos, lo único que teníamos de cercanías. Y también decir que es una unidad de tren, que es lo habitual que presta servicio en las redes de cercanías, por lo que esta concretamente es la más cotizada de todas. Seguida de las azules con techo gris de 1992. Estas dos que tenemos aquí, estas son repintadas, y ambas tienen en común que son unidades de la primera serie, es decir, el modelo de 1982, y tienen diferencias técnicas respecto a las de 1991, que ya las unidades 440 de Ibertren venían presentadas pues en estas atractivas cajas, aunque verdaderamente poco prácticas, porque son de largas pues más de lo que mide todo el tren y cuesta un poco de guardar. Teníamos las cajas de color naranja que nos identificaban las unidades las que salieron en 1982, las unidades que eran de sistema 2N, 2 carriles. Y luego tenemos las unidades 3N que se identificaban por la caja amarilla.
Como podemos comprobar, se vendieron las unidades en cajas de tres coches y de 2 coches como esta. E incluso se vendían los coches sueltos, los remolques intermedios, por si comprábamos una unidad de 2 coches, poder tener la composición entera. Era una política de Ibertren, la verdad es que bastante adaptada a la realidad, ya que el tren, que costaba en su momento sobre las 7.000 pesetas, pues era un dinero a considerar en 1982, aunque a día de hoy nos parece un precio de risa, ya que por 8.000 pesetas hoy únicamente tenemos un coche y en aquella época comprábamos un tren entero. Aunque las 8.000 pesetas de entonces no son los 50 euros de hoy ni de lejos. En cuanto a detalle, estos trenes marcaron un antes y un después en la gama de Ibertren. Se puede decir que el grado de detalle se aproxima claramente al de un modelo actual, si exceptuamos el tema de las luces, que es uno de los asuntos pero resueltos en la realidad, ya que solo se ilumina el foco principal de gran intensidad luminosa y el foco inferior de cola. Únicamente se iluminan estos dos y con un sistema que no está muy bien resuelto, ya que la luz realmente se escapa por todos los sitios. En el testero también encontramos la falta del enganche Schaffelberg, pero por contra Ibertren nos ofrecía la posibilidad de enganchar 2 trenes mediante un enganche que se alojaba en el bogimotor. La unidad en general está perfectamente reproducida hasta en el más mínimo detalle, pero tenemos un error. Las unidades 440 hubo 3 lotes. El primer lote, las lunas frontales eran más altas y carecían de la raya amarilla de la parte alta del testero. Ese primer lote también se diferenciaba del resto por tener unas estrías en el techo, que han sido reproducidas en el modelo de Ibertren. Pero Ibertren realmente había reproducido una unidad del segundo lote, que se caracterizaba por tener la línea amarilla y por tener las lunas frontales bajas. Por tanto, este estriado no debería estar. Pero Ibertren lo hizo así, que hasta cierto punto pues se puede decir que queda más vistoso, pero no era real. Y además, de hecho, con el paso de los años, este estriado desapareció, ya que causaba problemas de corrosión. Todos los 3 coches tienen el mismo grado de detalle. Los bogies, sin ser un prodigio, están razonablemente bien detallados. Y la unidad, a pesar de su longitud, porque los coches son realmente largos, puede circular perfectamente por curvas de radio 1, que eran las habituales de los Iberama. Y la separación entre coches se puede decir que es razonable, si tenemos en cuenta de que el tren tiene que pasar por sitios que la verdad es que no se corresponden en nada a su longitud. Y no se puede decir que fuera vistoso el paso de un tren por aquellos puentes típicos de los Iberamas. Pero el tren se comportaba muy bien, a diferencia de otro material mucho más moderno que ha dado problemas en curvas de radio reducida. Veamos ahora las diferencias entre 2 unidades 440. Una de ellas es la de regionales, es de las de 1982, año en el que se lanzó el modelo, y esta es de 1991. El modelo de 1991 tiene mejoras considerables respecto al de 1982, pero también tiene un aspecto en el que empeora. La unidad 440 original de Ibertren tenía que funcionar también en 3N. Ello implicaba que había que alojar el patín de contacto de alguna manera. Y en el bogimotor era imposible, puesto que al tener 4 aros de adherencia no podía captar corriente. Y luego el sistema de suspensión del patín era incompatible con la toma de corriente no convencional, por lo que se tomó de que uno de los 2 polos de la vía sería captado por el bogie extremo en la cabina del remolque extremo. En este bogie se alojaría el patín.
transmitiendo la corriente hacia el motor a través de los enganches que eran metálicos. Y dentro circulaba un cable. El otro polo sería captado por los otros bogies portantes mediante unas pletinas de cobre que tomaban la corriente a través de los ejes, los ejes y la transmitían al chasis por rozamiento. Las pletinas que están aquí rozan con el chasis. Y luego el motor tendría una toma de corriente al chasis y la otra desde un cable a través de los enganches al motor. Era un sistema que a mí por lo menos no me ha dado muchos problemas, aunque las unidades 440, si las ruedas y las vías están sucias, dan problemas de toma de corriente, ya que solo hay dos ruedas tomando corriente por polo de la vía. Una de las soluciones al problema es soldar un cable que una la pletina de toma de contacto con el chasis directamente. Con esto evitamos problemas. Aquí es visible el cable. Con esto aseguramos la toma de corriente y mejora la fiabilidad. Uno de los aspectos que hay que tener en cuenta es de que estos vástagos metálicos, que son conductores, contienen en su interior un muelle. Que a ver si se puede ver, un muelle que apenas se verá. Pues hemos de tener mucho cuidado con este muelle de no perderlo, ya que si lo perdemos tendremos problemas de continuidad, ya que estos muelles tienen como misión asegurar la continuidad eléctrica a través de los enganches de la composición. Estas unidades 440, pese a que en la caja pues anunciaba faros y alumbrado interior, lo cierto es que carecían de alumbrado interior. Y los faros, pues las dos únicas luces con las que cuenta, que es el faro de gran intensidad luminosa, el foco principal, y el foco inferior de cola, eran las únicas luces que se iluminaban, pues las dos se iluminaban a la vez mediante una bombilla. Aquí tenemos el circuito impreso con el que iban dotados el coche motor y el coche remolque cabina, que la verdad es que está ingeniosamente pensado, puesto que tenemos aquí dos tomas de contacto. Una que hace contacto con el vástago de los enganches y otra toma de corriente que hace contacto con el chasis. El sistema estaba muy bien, pero teníamos el problema de que ejercía demasiada presión. Y al ejercer demasiada presión se tendían a romper las pestañas de cierre típicas de Ibertren, y por tanto la carcasa, si se rompían estas pestañas, iba torcida, creando muy mal efecto. El diseño de la unidad 440 de Ibertren estaba bien pensado pero mal ejecutado. Una de las ventajas de las unidades 440, concretamente de las de primera serie, era de que el interior era transparente. Disponíamos de asientos en gran parte de su interior, y aquí, a pesar de que tenemos los lastres, la mayor parte del coche se puede disponer de interiores. Pero esta buena voluntad que tuvo la marca se pagó con un precio muy alto, y era el motor. El motor, se trata de un bogie motor compacto que quedaba prácticamente oculto por el furgón, lo cual era una solución buena desde el punto de vista del papel, que si se hubiera ejecutado con un motor en condiciones, hubiera hecho de la 440 uno de los mejores modelos de la historia que aún hoy podríamos disfrutar. Pero el motor que se diseñó fue este. Estamos hablando de un motor circular, y todos sabemos que los motores circulares son motores ruidosos, generalmente tienen poca fuerza, y más concretamente este motor, que además de las escobillas vienen sujetas con muelles que si pierden la presión pues provocan un mal funcionamiento. Este motor
tiene todos los males que puede tener cualquier motor. Es un motor que tiene una reducción de engranajes demasiado larga, por lo que nos resta par de arranque y por tanto los arranques no son suaves. Es un motor que se calienta excesivamente, por lo que yo no recomendaría tener una unidad 440 circulando continuamente más de 5 minutos, puesto que se calienta mucho y podemos llegar a tener un disgusto en plan de que se funda la carcasa del motor o incluso la carcasa del modelo. Es un motor además que necesita de 4 aros de adherencia para poder arrastrar el tren, y cuando los aros de adherencia están desgastados no tenemos suficiente fuerza, y cuando los aros de adherencia se deforman el tren va dando botes, el tren tiene una marcha muy irregular y que incluso da problemas en el arranque. Es un motor realmente malo. Estos motores en la versión de 1982 eran ligeramente menos potentes que los motores de 1992 y además el imán era flexible. Por lo que, si en el caso de que el motor alcanzara mucha temperatura, este se deformaba y podía llegar incluso a bloquear el motor, ya que el imán del estator podía hacer contacto directo con el rotor. Y entonces ahí tendríamos desastre seguro, puesto que el motor se sobrecalentaría y a los pocos segundos acabaría quemándose el bobinado. Es un motor que tiene difícil arreglo, ya que no tenemos espacio para meter otro motor dentro, aunque dentro de la unidad sí que es fácil acomodar un motor en condiciones. Y luego, utilizando un bogie de cualquier otro modelo parecido en empate, conseguir que la unidad se mueva de forma decente, que eso es lo que he hecho. Veamos ahora el interior de la unidad 440, para comprobar que estas unidades se pueden digitalizar de forma sencilla, ya que tenemos espacio, aunque de forma compleja el solucionar el tema de las luces. Abrimos la unidad, que es muy sencillo, ya que simplemente ahuecamos, y ya con el simple peso del chasis, que es bastante elevado, ya la tenemos abierta. Esta es una unidad de cercanías de 1992 con el motor original, aprovechando el circuito original con las bombillas originales, algo totalmente desaconsejable en digital. Aquí tenemos el decodificador y las pistas que han sido convenientemente cortadas para poder independizar los puntos de contacto de las bombillas y alimentar al motor de forma independiente. El motor cuenta con bobinas en sus dos terminales que tienen como misión regularizar el funcionamiento del motor y de esta manera eliminar las interferencias. Cuando digitalicemos una unidad deberemos evitar que circule la corriente por las bobinas, soldando directamente al terminal con el que hace contacto con la escobilla. Con esto mejoraremos el funcionamiento de la unidad, que evidentemente con un motor de 3 polos y encima poco potente no podemos conseguir milagros, pero sí que funcione de forma aceptable, tanto como para plantearse el no remotorizar. Si tenemos una unidad 440, que el motor funciona mal, habitual sobre todo pues en las unidades de primera serie, en las de 1982, o cuyo comportamiento no nos convence, pues tiene solución. Y esa solución es simplemente sustituir el motor. Pero claro, sustituir el motor implica sustituir el eje. Yo, esta unidad, que es la habitual, que sale en mis vídeos, le sustituí el motor. Esta era de las de 1982, era azul, fue repintada, se le eliminaron los nervios del techo e incluso se instaló un sistema mejorado de luces. Y vamos a ver su interior para ver qué mejoras se han realizado en ella. Vamos a quitar la carcasa. Y aquí nos encontramos con un interior muy diferente al de la otra unidad. En primer lugar, tenemos aquí el bogie,
que este bogie es de una locomotora 4000 de Rocco, una V200, es un repintado, ya que el empate es bastante similar al nuestro. Este bogie se une al chasis mediante un pivote, por lo que es ideal, ya que con plástico realizamos una pieza con un orificio para poder introducir el pivote. Luego aquí pues se ha lastrado el extremo de la unidad mediante planchas de acero y además el contrapeso del motor de Ibertren original. El motor que he utilizado, pues ya puestos a elegir, he elegido lo mejor que se puede tener, que es un motor Kato. Motor Kato que se acopla perfectamente al cardan de la locomotora 4000 de Rocco. Las ruedas no son las suyas, estas ruedas son originales de Ibertren, con ranura para aros de adherencia y así poder tener las 4 ruedas iguales al resto del tren y poder tener 4 aros de adherencia necesarios para poder arrastrar una composición de 3 coches. El modelo pues naturalmente está digitalizado y así veríamos cómo se digitalizaría la unidad 440 normal, la de 1982. La diferencia sería de que este contrapeso, que en el modelo original se encontraría donde está el motor, sustentaría el decodificador. Y el cableado es prácticamente el mismo, con la diferencia de que uno de los polos irá directamente soldado al chasis, ya que es el conductor de corriente. El sistema de luces es totalmente nuevo, no tiene nada que ver con el que hay, ya que dentro de la carcasa aquí habían unas tiras de fibra óptica, han sido recortadas y únicamente se han dejado los trozos de plástico transparentes correspondientes a los faros, que coinciden con los diodos LED que se han puesto en el testero convenientemente aislados para que iluminen únicamente el faro, y verdaderamente lo he conseguido. Por un lado tenemos el foco principal y por el otro el foco inferior. Esta ha sido mi manera, que así visto pues parece un poco chapucera, pero realmente me está dando unos resultados excelentes. Esta unidad está prestando un servicio maravilloso y la suavidad de arranque está al nivel de cualquier material actual. Incluso comparando con Kato, porque ya de hecho el motor es Kato. Es una unidad de la que yo estoy muy contento, y pese a no ser la original, pero que por lo menos nos funciona perfectamente. Visto que las unidades 440 pues son trenes vistosísimos, pues claro, habrá mucha gente que no la tenga, pues les gustaría tener una. Y claro, lamentablemente Ibertren es una empresa que hace más de 20 años desapareció, y por tanto sus modelos no se pueden comprar en tiendas. Por lo que para comprar una unidad es necesario recurrir al mercado de segunda mano. eBay principalmente, aunque hay otros portales que también se pueden comprar este tipo de trenes, aunque probablemente pues con menos garantías, en fin. ¿Qué precios pagar por estos trenes? Pues se han llegado a pagar 400, 500 euros por unidades 440 hace ya unos cuantos años. Ahora pues lo habitual son 200 euros. Sobre todo si es una unidad de 1982, sin caja. Si la unidad tiene caja, pues el precio ya aumenta de forma considerable. Y si es una unidad de cercanías, pues será difícil encontrarla por menos de 250 euros. Que ya es para pensárselo, porque pagar 250 euros por un tren de tecnología antigua en lo que se refiere a motor, que nunca va a tener la suavidad de funcionamiento de un modelo actual, pues la verdad es que es para pensárselo. De estos trenes que tengo aquí, solo 2 son míos, que son la unidad de cercanía repintada y la unidad azul con el techo gris. Y las dos me costaron menos de 200 euros, porque tuve la paciencia de ver subastas en las que los precios pues fueron aceptables. Una de ellas tiene caja, que es la repintada, pero claro, era una unidad de 1982 bastante usada.
La otra carecía de caja, pero la compré a estrenar y por un precio bastante inferior a los 200 euros. Por lo que hasta cierto punto incluso considero que hice una buena compra, ya que el tren, como está a estrenar, funciona muy bien. Y es totalmente original. Esperemos que algún fabricante, Arnold por ejemplo, que se decida a lanzar estos trenes, porque existe una demanda real de unidades 440 e incluso gente que tenga las unidades de Ibertren se podría pensar comprar una de las nuevas, sobre todo si lanzan versiones más recientes, si el acabado de estos trenes y el funcionamiento está a la altura de lo que el cliente de hoy exige. En fin, todos aquellos que tengáis una 440 de Ibertren, pues a cuidarla, puesto que es un tren precioso, y que si se le hace un mantenimiento mínimo, es decir, engrasar los engranajes de forma periódica y comprobar la tensión de los muelles de las escobillas, conseguiremos que nos dé un buen servicio durante años y si la digitalizamos incluso un comportamiento bastante próximo al de un tren actual, aunque sin las arrancadas que podemos obtener en cualquier modelo moderno. En fin, espero que os haya sido interesante este pequeño recorrido sobre la historia de las 440. Y nada, muchas gracias por haber visto el vídeo y hasta la próxima. Saludos a todos.